político del candidato, cuáles son sus propuestas. Y es que en este momento, en el contexto en el que Costa Rica está viviendo, que es histórico en materia de inseguridad, hoy por hoy, y creemos que cuando llegue el día de las votaciones, el elemento o esa preocupación principal que tienen las personas es la inseguridad. Dicho de otra forma, puede ser que el candidato que genere mejores propuestas en materia de inseguridad, el candidato que mejores proyectos y políticas públicas pueda presentar, pueda de alguna forma prometer, eventualmente podría ir ganando esta disputa y eventualmente ser un presidente. El tema de las armas hoy también está sobre la mesa. Para nadie es un secreto que la mayoría de homicidios, asesinatos, sicariatos se cometen con arma de fuego. Y eso hace que se ponga sobre la mesa esta herramienta, este elemento con el que muchos creemos en la defensa y lo utilizaríamos para defender nuestra vida, nuestra familia, nuestro patrimonio, pero también está siendo usado por la delincuencia y esto ha hecho que gobiernos, no solo este, empiecen a generar ciertas opiniones, ciertas propuestas, ya sea para controlar, para impedir, para eliminar las armas. Y en este gremio de portadores de armas que incluye la policía, todos los policías que portan un arma de fuego, las empresas de seguridad con sus oficiales que rondan los 30.000 oficiales de seguridad que creen en la defensa y así como los portadores responsables que no tenemos claridad de cuántos son, pero esto puede rondar los 200.000, 160.000 portadores. Todo este grupo importante que cree en la defensa quiere escuchar, quiere informarse y eventualmente podría estar tomando una decisión de acuerdo a estas propuestas, de acuerdo a estas posibles soluciones que los candidatos eventualmente estén exponiendo. Agradecerle a los invitados y esperamos que esta conversación sea muy nutritiva y que no se genere discusión, polémica, sino más bien informar y buscar soluciones entre todos. Perfecto. No sé si te abro un espacio, Juan Carlos, para ya desde entrada nos comentes las posturas tuyas en este tema. No sé si quieres comentar alguna propuesta concreta de las que tengas para el plan de gobierno, eh, para darte ese espacio inicial y luego ahí vamos abarcando otros temitas conforme vamos avanzando. Sí, bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar con ustedes esta noche discutiendo el tema más relevante en la agenda política nacional, que es el tema de la seguridad ciudadana. Más de la mitad de los costarricenses consideran que la inseguridad es es el mayor problema que los afecta y es el mayor problema que aqueja al país. Y sin duda alguna estamos viviendo en este momento la peor crisis de seguridad ciudadana de nuestra historia. Una crisis que es tremendamente compleja. No son los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental hace 30 años. Ojalá hubiera sido esa la crisis de seguridad que tenemos ahora. Estamos hablando de la infiltración del crimen organizado transnacional, que es un enemigo formidable y con el cual tenemos que tener una estrategia integral, pero una estrategia también inteligente para hacerle frente, sabiendo que estamos enfrentando a un enemigo cuyos recursos, cuyos ingresos superan los mismos recursos del Estado costarricense, porque este es un enemigo que trasciende las fronteras, o sea, que tiene presencia en los distintos continentes y cuyos ingresos, producto principalmente del narcotráfico, pero no únicamente el narcotráfico, hacen palidecer los ingresos fiscales del Estado costarricense y de todos los países centroamericanos juntos. En el tema de la tenencia de armas, muchos de ustedes sabrán de dónde vengo. Por muchos años, más de 15 años, he estado en récord defendiendo la tenencia legal y responsable de las armas, la tenencia y portación legal y responsable de las armas. Creo que la gente que es de bien, la gente que tiene su hoja criminal limpia y que cumple con las leyes, tiene derecho a un arma para la defensa propia o para también la recreación, para el tiro deportivo, que es un pasatiempo, es un deporte que practican
en muchísimos costarricenses. Lamentablemente, eh, a lo largo de muchos gobiernos, la política sobre armas, o por lo menos las iniciativas que se presentan en la Asamblea Legislativa, son iniciativas que se hacen más desde los sesgos y desde las fobias que desde la información. Y es por eso que hemos tenido una vocación prohibicionista en muchas de las iniciativas legislativas, y son recurrentes. Toda Asamblea Legislativa siempre hay proyectos de ley tendientes a limitar o a prohibir la tenencia legal de armas por parte de los ciudadanos. Yo no creo en eso, nunca lo he creído, creo que es violatorio del derecho, el mismo derecho a la vida. Creo que el derecho a defender la vida de uno es un derecho natural, y de nada sirve el derecho a la defensa si a uno le privan de los mecanismos para defenderse de criminales que están armados. Y en este caso, el derecho de las personas a tener la opción de defenderse con un arma de fuego es un derecho que se sustrae del mismo derecho a la vida. Ahora bien, sí estamos conscientes, y yo creo que compartimos todos, que la aportación, la tenencia y portación de armas no es algo para todo mundo, y por eso creemos en una ley que regule bien la tenencia, sin esa vocación prohibicionista que hablábamos, pero que establezca criterios eh, contundentes, criterios razonables para la tenencia y portación de armas de fuego. Tengo entendido que Prodefensa, o sea, no tengo entendido, sé que Prodefensa durante años ha promovido una reforma a la ley de armas explosivos, precisamente para garantizarse que la gente que tenga acceso a la aportación y tenencia de armas sea gente que cumpla con estos requisitos en materia de sapiencia en el uso de las armas, en materia de pasar un examen psicológico, entre otras cosas. Yo firmemente creo en todo eso. Pero nuevamente la vocación nunca debe ser restringir por restringir, ni prohibir, porque eso más bien es contraproducente para los intereses de la sociedad. Eso es desarmar a la gente buena que a través de la tenencia y la aportación de armas disuade también el crimen y puede defender a su familia, no solo a su familia, sino también a vecinos o a terceros desconocidos de situaciones violentas que lamentablemente son cada vez más comunes en nuestro país. En materia de seguridad, estamos trabajando en una propuesta integral, una propuesta que le entre a los diferentes frentes en los cuales hay que librar esta batalla. Por un lado está el tema policial. No podemos ignorar el hecho de que nuestra fuerza pública está diezmada. Si nosotros vemos la cantidad de policías por cada 100,000 habitantes, veremos que tenemos una relación inferior a la de los países latinoamericanos. Es más, estamos teniendo problemas para mantener la fuerza pública en sus niveles actuales, porque cada mes se reporta que entre 25 y 50 oficiales de la fuerza pública abandonan dicho cuerpo y no son reemplazados. Por lo tanto, la primera gran medida que estamos planteando es aumentar en 6,500 el número de efectivos de la fuerza pública para llevar la fuerza pública a un cuerpo de 20,000 efectivos. La última vez que la fuerza pública experimentó un aumento en su fuerza, en su nivel de efectivos, fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y nosotros estamos planteando un aumento similar en los próximos 4 años. También hay que hacer una reforma importante en la Academia de Policía que estamos planteando. De poco vale tener más policías en las calles si no están bien armados, si no están bien equipados y si no cuentan con todo el apoyo tecnológico que merece esta lucha contra el crimen y especialmente el crimen organizado. Estamos hablando de drones, estamos hablando de cámaras, estamos hablando de centros de control, estamos hablando de patrullas, estamos hablando de helicópteros, estamos hablando también de un servicio de guardacostas que lamentablemente ha sido totalmente desmantelado por este gobierno. El gobierno desmanteló el servicio de guardacostas, removió la Escuela Nacional de Guardacostas de Quepos a un lugar donde ni siquiera hay mar, eliminó la Policía de Control de Drogas de los aeropuertos y las fronteras, y bueno, por eso es que la droga está entrando como Pedro por su casa en Costa Rica, y es por eso que los niveles de incautación de cocaína han caído a su punto más bajo después de que Costa Rica era uno de los principales países en América Latina en cuanto a decomiso de droga.
Entonces nosotros estamos hablando de más equipamiento y más tecnología para los cuerpos policiales. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Ahí tenemos dos vertientes. Una es la vertiente de los recursos que eso requiere, que no es poca cosa, y otra cosa es de cómo se gasta esa plata. Entonces, del lado de los recursos, nosotros estamos hablando de hacer un Fondo Nacional de Seguridad, un Fondo Nacional que un fideicomiso a partir de la venta de un activo estatal importante como es el Banco de Costa Rica. La inversión que Costa Rica necesita para hacerle frente a esta amenaza de seguridad no se solventa con los recursos que están disponibles en este momento. O sea, necesitamos echarle mano a más recursos. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? ¿Vamos a aumentar impuestos? Yo no soy un creyente de aumentar impuestos. Mucha gente pone el caso de Uribe en Colombia en los años 90, que él llegó al poder, convenció al empresariado colombiano de la necesidad de aumentar impuestos para financiar la lucha contra las FARC. Y bueno, lo hizo y fue exitoso, pero llevó a Colombia a tener una carga tributaria sumamente alta que lastimaba el crecimiento económico. Yo más bien creo que en nuestro país tenemos que bajar impuestos para reactivar la economía. Pues bueno, ¿de dónde vamos a sacar entonces los recursos? Lo que estamos contemplando entonces es hacer un fondo nacional, un fideicomiso a partir de la venta del Banco de Costa Rica, para que los fondos producto de esa venta se utilicen únicamente en gasto de inversión de nuestros cuerpos policiales, de la Guardia Costera, del Servicio Aéreo y también de la Fuerza Pública, para que tengamos entonces equipos de primer mundo para la lucha contra el crimen organizado. Ahora bien, esto también requiere una reforma administrativa a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública. Nosotros en este momento le podemos dar toda la plata del mundo al Ministerio de Seguridad Pública, que no hay garantía alguna de que esa plata se va a gastar bien. Estamos aquí viendo, por ejemplo, el ejemplo de el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos, ustedes ven que es un cuerpo de primer mundo. Tienen estaciones por todo el país, bien equipadas, tienen camiones, tienen drones, tienen helicópteros. En fin, el cuerpo de bomberos en Costa Rica es un cuerpo de bomberos que nos enorgullece a todos. Tienen una fuente extraordinaria de financiamiento, que es un 4% de los seguros que se venden, todos los seguros que se venden en Costa Rica, pero no es un tema únicamente de financiamiento, es un tema de que dentro del cuerpo de bomberos hay una cultura administrativa, una cultura organizacional que ha permitido que se gaste bien esos recursos y que haya una planeación de largo plazo a la hora de invertirlos. Por eso es que estamos contemplando una reforma dentro del Ministerio de Seguridad Pública para poder hacer una unidad administrativa de inversión a largo plazo para los cuerpos policiales costarricenses, empezando por la Fuerza Pública, pero no solo la Fuerza Pública, sino que la Guardia Costera, Servicio de Aviación, etcétera, etcétera. Necesitamos un cuerpo policial bien equipado. Hay un tema fundamental aquí también, y es que tenemos que ir al meollo del problema de la seguridad en Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica de 10 años para acá se convirtió en un punto neurálgico de operación para los carteles internacionales y el crimen organizado internacional? Pues bueno, porque de repente, en cuestión de 10 años, nos convertimos en el principal foco de exportación de cocaína a Europa. Y nuevamente la cocaína está entrando como Pedro por su casa en la zona sur, porque ya no hay ningún tipo de vigilancia en esa zona. Colombia está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia. Y Costa Rica, al ser un país exitoso en sus exportaciones, especialmente exportaciones agrícolas, piña, banano, café, etcétera, ha sido muy fácil para las bandas criminales contaminar las exportaciones costarricenses con cargamentos de cocaína. El Estado costarricense ha demostrado una incapacidad absoluta de poder controlar el puerto de Moín, que es donde se está dando la exportación a Europa. Es un punto muy focal lo que tenemos que controlar. Puerto APM Terminals en Moín. Pues bueno, lo que estamos planteando, el Partido de Unidad Social Cristiana, es un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea. De tal forma que un cuerpo policial de la Unión Europea, Europol, esté destacado en el puerto de Moín y sea Europol
quien monitoree, quien controle las exportaciones costarricenses a Europa y se garantice que no vayan contaminadas con cocaína. Esta es una discusión que recientemente llevé al Congreso del Partido Popular Europeo, que tuvo lugar en España, en donde tuve la oportunidad de hablar con comisionados de la Unión Europea, con eurodiputados, todos de partidos hermanos del Partido Unidad Social Cristiana. Recordamos que el Partido Unidad Social Cristiana participa en diversas internacionales donde se encuentra el Partido Popular de España, la CDU de Alemania, Partido Demócrata Cristiano Sueco, entre muchos otros. Y gracias a sus contactos pude tener conversaciones de alto nivel sobre esta propuesta y la buena noticia es que sí es posible y sí hay interés por parte de los europeos de hacer esto. Ya hay precedentes en Ecuador y Colombia, no al nivel de lo que estamos planteando en Costa Rica, que es tener Europol destacada en Moín, pero sí hay pasos ya previos que se han cumplido en otros países y el mensaje de los europeos es: tenemos un alto grado de solidaridad con Costa Rica, al ser una nación sin ejército, al ser una nación democrática, con una democracia la más antigua de América Latina, y por lo tanto cuenten con nosotros para poder llevar adelante una agenda que no se hace de la noche a la mañana, pero una agenda de cooperación policial con la Unión Europea. Si nosotros logramos asfixiar ese punto de salida de la droga de Costa Rica, pues bueno, los carteles van a buscar otro lugar donde ir. Van a ir a buscarse a Guatemala, van a ir a buscarse a Honduras o a Panamá, y ya la cantidad de droga que entra a Costa Rica va a disminuir de una manera significativa. La estrategia aquí es que pasemos de tener una amenaza existencial que estamos teniendo en este momento del crimen organizado, una amenaza existencial que se refleja en la penetración del narcotráfico, en la política, en el poder judicial, en el fútbol, en hasta las iglesias. Por todas partes se nos está metiendo el narcotráfico. Entonces tenemos pasar de una amenaza existencial a simplemente un problema policial que podamos resolver con las otras propuestas que estamos planteando a nivel de seguridad. Todo esto lo estamos planteando en un pilar que es el pilar de la policía, aumentar los cuerpos policiales, acuerdo policial con la Unión Europea, más equipamiento y más tecnología. Después tenemos el otro pilar que son las reformas legales que hay que hacer. Y aquí estamos trabajando también en reformas al Código Procesal Penal para endurecer penas, hacer que las penas sean efectivas, o sea, el cumplimiento efectivo de las penas es fundamental para que los antecedentes sean tomados en cuenta a la hora de dictar sentencias en este país. Vean ustedes que si un criminal reincidente está enfrentando un juicio, su pasado criminal no se toma en cuenta a la hora de dictar la sentencia, o sea, no a la hora de declararlo culpable o no del crimen que cometió. En eso obviamente estamos de acuerdo que solo se le debe juzgar por el crimen que se le está juzgando, pero no se le toma en cuenta a la hora de dictar, al encontrarlo como culpable y dictar la sentencia, no se le toma en cuenta su pasado, sus antecedentes criminales, si es un criminal reincidente o no. Es por eso que estamos planteando una reforma en ese sentido. También estamos viendo a experiencias internacionales en materia de protección de jueces y fiscales, porque ustedes saben que cuando en la guerra contra el crimen organizado, la ley que prevalece es la de plata o plomo. Y usted puede ser el juez más arrecho, usted puede ser el fiscal más arrecho, que usted, si usted le muestran una foto de su hijo saliendo de la escuela a las 5 de la tarde, hasta ahí llegó todo. Entonces estamos viendo experiencias en otros países, principalmente Italia, con el tema de la lucha contra la mafia, para la protección de los jueces y de los fiscales y que no se vean expuestos a intimidación, amenazas o a ser comprados por el crimen organizado. Entonces estamos trabajando estas reformas tanto al Poder Judicial como al Código Procesal Penal, al Código Penal, para hacer que la lucha contra las drogas, la lucha contra el crimen organizado sea más efectivo. Luego está otro pilar que es una reforma penitenciaria, una reforma carcelaria. Sí necesitamos más espacio carcelario en Costa Rica, no hay que la menor duda, pero no es la megacárcel que está proponiendo el gobierno. Eso es importar una solución que es muy propia de El Salvador y el problema tan particular que tenía El Salvador con las maras a un contexto en donde nosotros tenemos un problema de una naturaleza muy diferente. Sí necesitamos una cárcel de mayor seguridad en nuestro país. Sí necesitamos que la gente, que los criminales violentos cumplan todas sus sentencias y no anden sueltos en la calle, pero también tenemos que tener ciertos niveles de diferenciación
para criminales que pueden ser reinsertados a la sociedad, porque recordemos una cosa, señores, el costo de tener un criminal tras las rejas no es bajo. Se estima que anda por $2,200 al mes, más que cualquier matrícula de colegio privado en Costa Rica. Entonces, tenemos que tener una estrategia inteligente. Y primero que todo, tenemos que evitar que criminales no violentos se vuelvan violentos en las cárceles. Vea lo que ha sucedido en Ecuador, vea lo que ha sucedido en Brasil, vea lo que ha sucedido en Honduras, donde las cárceles se han vuelto más bien los centros de operación del crimen organizado. Y muchos violadores de la ley que llegan a la cárcel, que no son violentos, terminan convirtiéndose en criminales violentos porque son mezclados con criminales violentos. Entonces, vamos a hacer una reforma penitenciaria en nuestro país para hacer esa gradación y para así enfatizar el uso de la represión para aquellos criminales que sí no merecen estar en las calles como son los criminales violentos, pero dándoles oportunidades también a aquellos que pueden ser reinsertados de la sociedad, especialmente jóvenes que no han cometido un delito que atente contra la vida de las personas. Y finalmente está el tema de la inteligencia financiera. Al final de cuentas, el motivo último del crimen organizado es la plata, hacer dinero, y ahí el país está muy quedado en cuanto a la inteligencia financiera que se va a hacer. Hay una unidad de inteligencia financiera que da mucho que desear en el Instituto Costarricense de Droga. Estamos planeando, utilizando nuevamente experiencias internacionales en Argentina y otros países, fortalecerla y sacarla del Instituto Costarricense de Droga. Estamos viendo dónde se puede acomodar. Hemos visto un modelo híbrido, tal vez el OIJ, la SUGEF, de tal forma que esta unidad de inteligencia financiera no se vea expuesta a manipulaciones políticas, que sabemos que los datos financieros son datos muy sensibles y no queremos que tampoco gobiernos de turno tengan la tentación de utilizar esto para amedrentar a rivales políticos y demás, pero que sí que las autoridades, ya sea a nivel financiero y a nivel de investigación judicial, puedan hacer inteligencia financiera de verdad en nuestro país para con inteligencia artificial y demás para dar con los criminales y dar a aquellas personas que están dando muestras de crecimiento súbito de su riqueza sin que pueda haber una explicación posible desde el marco legal. Entonces, todo esto está en proceso, señores y señoras que nos estén viendo. No es que esta es la propuesta final. Estamos apenas terminando mayo. El plan de gobierno lo presentaremos en octubre, pero quiero darles a ustedes entonces una idea por dónde va a ir la discusión en cuanto a la propuesta de seguridad del Partido Unidad Social Cristiana y la mía como candidato presidencial. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, es importante porque yo sé que los portadores que nos están escuchando están ansiosos, ellos quieren escuchar eh, qué va a pasar con las armas, qué va a pasar con la ley de armas. Y yo lo entiendo porque yo me puedo montar en ese barco también, pero todas estas propuestas de seguridad es importante escucharlas también. Y es importante escucharlas porque también en- al escuchar todo eso que nos estás comentando, no escucho y ahí preguntaban por ahí, bueno, ¿qué va a hacer en cuanto a los portadores legales? Bueno, para empezar, yo creo que es importante recalcar que hay un enfoque hacia donde sabemos que está el problema, ¿verdad? Que no es lo mismo que venga un candidato presidencial hablar directamente sobre que tenemos que atacar las armas, que tenemos que regular las armas, que tenemos que meter más controles, como pasa muchas veces, ¿verdad? Que muchas veces las propuestas van por ahí. Yo creo que el simple hecho de que el enfoque no esté en la tenencia legal y en buscar cómo restringir más lo que ya nos han restringido, creo que ya eso es bastante importante. Le quería dar la oportunidad también a Mauricio que nos comente un poquitito. Mau, Dave, vos tenés ya buen rato, ¿verdad? En esto, el tema de intervenciones políticas como Prodefensa, tocando puertas en despachos, en debates, en canales públicos. Eh, ¿Qué tan importante te parece a vos para los portadores que nos escuchan? Porque hay gente que apenas está empezando en esto de la seguridad, de la tenencia de armas, pero hay gente que trata de desligarse a veces
del tema de la política, decir, no, la política es otra cosa, a mí eso no me interesa y creo que vos tenés suficiente recorrido como para hacernos un enfoque o mencionar tal vez qué te parece, digamos, esas opiniones cuando se escucha un portador o se escucha una persona que es en pro, digamos, de la defensa, de la seguridad, pero desligarse del tema de la política. Sí, bueno, buenas noches a Eric y Esteban, gracias por la invitación. Un saludo a Juan Carlos, por supuesto. Me parece que este tipo de espacios son muy importantes. Ojalá logren replicarlo con la mayoría de los candidatos para que todos tengamos clara la posición de cada uno de ellos en términos de no solo la tenencia de armas, sino de seguridad. Voy entonces a arrancar, si te parece, Esteban, al revés. Evidentemente, el contexto de seguridad es más importante porque engloba y está conectado con otra serie de elementos que son igual o más importantes, pero tal vez arrancando desde abajo, desde el tema de la tenencia de armas, debemos recordar que como usuarios, como tenedores responsables de armas de fuego, llevamos eh, básicamente 19 años, digamos, de un embate sostenido a lo largo de los diferentes gobiernos en el que se ha visto amenazada y en muchos casos concretada esa amenaza de la reducción en lo que yo llamo la libertad, digamos, respecto del individuo para decidir los elementos que son necesarios y fundamentales para la defensa de su vida y su patrimonio. Ese embate ha estado básicamente en dos ámbitos. Uno, en el ámbito legislativo, a lo largo de diferentes proyectos de ley que han sido presentados y que se siguen presentando hoy en la corriente legislativa de prácticamente todos los partidos políticos, que vienen de una u otra forma a restringir la posibilidad de que echemos mano de esas herramientas. Y el otro enfoque ha sido el enfoque administrativo, ¿verdad? Ujú. Es decir, aún sin modificaciones en las leyes y en los reglamentos, los usuarios de, de armas, quienes tenemos y portamos armas de fuego, nos hemos visto también amenazados en la parte administrativa cuando un trámite no es hecho de manera eficiente, no es oportuno, cuando se le ponen trabas que no están establecidas ni en la ley ni en los reglamentos. Y en este caso debemos reconocer que al menos llevamos 3 años de relativa estabilidad en el tema administrativo, ¿verdad? Es decir, hoy inscribir un arma de fuego es básicamente un trámite eficiente, expedito y que se rige básicamente por lo que establecen leyes y reglamentos. La renovación de la aportación de armas ya dejó de ser un suplicio para nosotros. Pero yo creo que eso no es suficiente, ¿verdad? Hemos comentado muchas veces que cada pedazo de libertad que nos han robado, recuperarla es muy difícil, prácticamente imposible, ¿verdad? En la última administración, en el segundo gobierno del PAC, nos pasaron dos reformas legislativas que vinieron a socavar nuestra posibilidad de defensa, ¿verdad? Pasamos de 3 a 2 armas de fuego para aportar y se nos impuso una condición bastante insensata, pero bueno, propia del gobierno de turno de ese momento, que es que tenemos que renovar la tenencia de las armas cada 5 años, ¿verdad? Es decir, reinscribir las armas cada 5 años, ¿verdad? Como si fuera un bien que dejó de ser nuestro en ese periodo. Yo creo que es importante lanzar el reto para los políticos como Juan Carlos y el resto, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la posibilidad de que esas condiciones que hemos ido perdiendo a lo largo de los años puedan ser revertidas? Y eso no pasa solo por la intencionalidad, sino por la institucionalidad. Enfrentamos, y lo conocemos todos los que participamos de este foro hoy, que una cosa es la posición oficial o la posición del candidato y otra muy diferente y desgraciadamente la que tienen los diputados que responden a esas fracciones, ¿verdad? Sabemos que muy fácilmente se fragmentan esas fracciones legislativas en una, dos, tres o cuatro más y que además cada quien actúa de manera autónoma. Entonces, creo que es muy importante, digamos, hacer el llamado de que las reformas que se vayan a hacer evidentemente tienen que ser negociadas, tienen que ser contextualizadas, ¿verdad? Pero alguien va a tener que echarse esa bronca, ¿verdad? Y normalmente los políticos, y lo entiendo, son esquivos a reformas que vengan a revertir la posición de nosotros como tenedores de armas de fuego, ¿verdad? Porque eso es un tema que es poco sexy desde una perspectiva política, esa parte la entiendo.
Eso respecto a las armas de fuego. Quisiera referirme, si me lo permiten, muy rápidamente a la seguridad en el contexto global. La crisis de inseguridad, como la llama Eric en su introducción, la cual yo comparto, no es una crisis que tiene generación espontánea y tampoco está desconectada del resto de las condiciones socioeconómicas del país. Cuando en el 2023 enfrentamos el pico de homicidios, histórico en el país, que fue creo que como 17 y pico, me parece, por cada 100.000 habitantes, por ahí, no recuerdo el dato exacto, pero por ahí. Uno pudiera pensar que qué año más violento, que qué poco se hizo en ese año para combatirlo. Pero cuando comenzamos a jalar el hilo, nos damos cuenta que la génesis posiblemente esté muchos años atrás y no solo está en términos de seguridad, sino en otros factores que son los que eventualmente previenen esto. ¿Y esto de qué nos sirve? Para llorar sobre la leche derramada, no. Nos sirve para decidir qué vamos a hacer hoy como sociedad para evitar que este fenómeno, perdón, se repita en el futuro. Dentro de 5, 10, 15, 20 años, ¿qué vamos a hacer hoy para evitar que esto suceda? Juan Carlos mencionaba una serie de elementos que son importantes, pero yo quisiera contextualizar una situación. Quienes hoy, los ticos que hoy caen en las garras del crimen organizado, y no estoy defendiéndolo mucho, bueno, no digo que sean víctimas, pero aquellos que están actuando como sicarios, como lavadores de dinero, como mulas, como cualquier condición que favorece, digamos, el crimen organizado, si comenzamos nuevamente a echar el hilo para atrás, muy posiblemente nos damos cuenta, y en las noticias lo vemos a menudo, cada vez los sicarios son más jóvenes, tienen 15, 16, 17 años. Entonces, ¿cuándo nacieron ellos? ¿Cuál era la Costa Rica que nació? ¿Y qué es lo que les ofrecía esa Costa Rica al momento de nacer? ¿Cuál era la condición de educación? ¿Cuál es la condición de salud? ¿Cuál es la condición general de seguridad? Y yo quisiera referirme muy brevemente a un programa social que es fundamental, me parece a mí, que es el programa de bono comunal. Creo que Juan Carlos lo Ujú, conoce también. así es. Programa de bono comunal es una iniciativa que se establece en el 2006 y que lo que pretende es llevar infraestructura pública a barrios marginales y pueblos en precario. ¿Qué es la importancia de eso? Que si a usted a un niño en condición de pobreza le garantiza adecuado recurso hídrico para el consumo, adecuado tratamiento de las aguas hervidas, adecuada vialidad, áreas recreativas y deportivas en su comunidad, aceras en buena condición, estaciones de autobús iluminadas, etcétera, aunque usted no le cambie la condición de pobreza, es un niño que va a crecer en mejores condiciones, que se va a enfermar menos, que se va a ausentar menos de la escuela, que va a tener mayores oportunidades. Si usted agarra a dos niños que están en igual condición de pobreza, a uno le da todas estas condiciones y al otro no, y los proyecta a lo largo de 5, 10, 15, 20 años, ese niño que tiene mejores condiciones de pobreza va a ser menos proclive a caer en el crimen organizado. Y este es solo un elemento, ¿verdad? ¿Qué es el problema que tiene esto? Que es poco sexy desde un punto de vista político. Si lo ponemos en términos de económicos, de cuánta plata se ha invertido en el programa de bono comunal, y lo ponemos por presidente para que sea más sencillo, en el segundo gobierno de Oscar Arias se le invirtieron 42.000 millones de colones al bono comunal. Gobierno de Laura Chinchilla, 17.000 millones de colones. Gobierno de Luis Guillermo Solís, 6.000 millones de colones. Gobierno de Carlos Alvarado, cero. Entonces, ese estrangulamiento de la inversión social en un programa tan potente no necesariamente revienta de manera inmediata, ¿verdad? Los problemas que generan esto van a aparecer 5, 10, 15 o 20 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el político de turno? Prefiere desviar esos recursos sociales a otras cosas que le permitan cortar la cinta y entonces aparecer que estamos haciendo. Y esa es una tentación que no solo desde la perspectiva del bono comunal, sino de muchas otras cosas, los políticos y nosotros como sociedad hemos sufrido, ¿verdad? Cuando te enfrentas a un problema, yo digo básicamente tres opciones. Cuando sos el presidente, sos un diputado, una, haces algo que realmente tenga incidencia en eso. Dos, no haces nada. O tres,
haces cosas para aparentar que estás haciendo, ¿verdad? Y en términos de seguridad, me parece que los últimos gobiernos han caído en la tentación de hacer cosas para aparentar que están haciendo, ¿verdad? Entonces, en términos de armas de fuego, han dicho, ah, no, mira, vamos a pasar a los usuarios responsables de armas de fuego de 3 a 2, vamos a pedirles que reinscriban cada 5 años. Y entonces eso, desde un punto de vista político, lo compran los medios de comunicación, lo compran los diputados de turno, y finalmente sabemos que ese tipo de decisiones son inocuas. Pero ese es solo un elemento. Desconectar el tema de seguridad de, por ejemplo, la reforma esta que desgraciadamente no pasó ahora en vía rápida en términos de 4.3 es qué estamos haciendo para garantizar no solo que la inversión social esté mejor dirigida, sino para que seamos más atractivos para la atracción de inversión extranjera directa, para que el país sea más competitivo. Y esto va emparejado, como bien decían en su momento Juan Carlos, con una reforma educativa seria, ¿verdad? Que realmente nos ponga en condiciones de competir, no con Centroamérica, sino con los países del primer mundo. Es decir, ¿contra quién vamos a competir para atraer la inversión extranjera que hoy está buscando salir de Asia, por ejemplo, ¿verdad? Y que está buscando un nuevo destino? ¿Qué está ofreciendo Costa Rica? La capacidad de mano de obra calificada que tenemos nosotros como país, que puede satisfacer las demandas de las empresas, por ejemplo, de dispositivos médicos, ya las saturamos, ¿verdad? Hoy hay un gran canibalismo entre empresas del área para robarse a los ingenieros y a los técnicos. Y cuando eso lo trasladamos por cascada al resto de la sociedad, nos damos cuenta que las reformas educativas que no hicimos en 2006, que no hicimos en 2012, 16, hoy nos están cobrando eso. Entonces, realmente tenemos que hacer una estrategia política muy bien direccionada, muy valiente para paliar las condiciones que hoy estamos enfrentando, pero sobre todo tenemos que empezar a sembrar las semillas de la Costa Rica que tendremos en 2030, 2040, 2050. Si no, entonces en ese momento van a haber gente como nosotros discutiendo los problemas que están enfrentando en ese momento. Y yo creo que tenemos la oportunidad de hacer el cambio, ¿verdad? Un cambio serio y profundo. Así que me parece que esa es una tarea que tenemos no solo que pedirle, sino que exigirle a los próximos gobiernos para que realmente no solo nos arrollemos las mangas, sino que enfrentemos ese futuro con valentía. Genial. Eric, ¿querías Muchas, mencionar? muchas gracias a Mauricio. Eh, Tal vez regresándonos un poquito al tema de las armas, porque hay muchas preguntas ya que han ingresado aquí a las redes sociales, al WhatsApp y demás. Quisiera hacerle tal vez una pregunta directa a don Juan Carlos. Esto con un contexto un poco extraño. Hace unos años, un ex ministro de Seguridad de apellido Mata, en la administración de don Luis Guillermo, él una vez en una conferencia de prensa dijo, y lo dijo así textualmente, un país como Costa Rica, entre menos armas tenga o que no tenga armas de todo tipo en manos de civiles, etcétera, va a ser definitivamente un país más seguro. O sea, esas expresiones o esas manifestaciones las dijo abiertamente y yo, que creo en la defensa, en la aportación responsable, yo empecé como a analizar y yo decía, bueno, voy a ponerme un poquito del otro lado, de la posición del ministro, y intento analizar, intento pensar si realmente esa posición o esa filosofía tiene alguna razón o algún fundamento. ¿Y será que de verdad, si eliminamos las armas, como lo han hecho otros países, que le quitan la posibilidad de portar un arma de fuego a un civil, será que eso se traduce efectivamente en menos violencia, en menos sicariato, homicidio, o más bien por el contrario, aumenta? ¿Qué podés tal vez decirnos en relación a esto, don Juan Carlos? Porque hay varias preguntas ahí un poco también relacionadas a esto. No, que eso es una quimera. Nuevamente, muchas de las opiniones y de las iniciativas que han tenido los distintos gobiernos en los últimos años están basadas en una fobia irracional hacia las armas de fuego. Gente que tiene un sesgo contra las armas de fuego. Y por eso la vocación siempre ha sido la prohibición y la restricción a la tenencia y portación. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Si usted promueve el desarme de la gente, quienes cumplen la ley,
van a ser la gente buena, va a ser la gente que de por sí está a bien con las regulaciones y con la legislación. Entonces, si usted pasa una prohibición, va a ser esa gente la que la va a cumplir. Los criminales nunca la van a cumplir. Y por lo tanto, usted está desarmando a los buenos y dejando siempre entonces una lucha de tigre suelto contra burro amarrado. Yo no creo en eso. Entonces, tenga la certeza absoluta de que mi gobierno esa nunca será la vocación en cuanto a la política de armas. Quiero referirme a dos cosas ahí puntuales de Mauricio. Es cierto, ha habido iniciativas de ley y siguen habiéndolas de parte de todos los partidos políticos, incluyendo el mío, y ahí no voy a venir a tapar el sol con un dedo, hay que hacer un mea culpa. Yo no comparto las iniciativas que actualmente están en corriente legislativa por parte de algunos diputados del partido. Yo lo he hablado con ellos saben mi posición sobre este tema, y tengan ustedes la certeza de que los próximos diputados he tenido estas conversaciones profundas con ellos sobre sus posiciones, y ellos saben la línea del candidato presidencial en este tema, y han manifestado que van a seguir esa línea en cuanto a el tema de la regulación, de la aportación de tenencia de armas de fuego. Y está el tema también de administrativo, que ese es uno de los temas más frustrantes, porque no es que ha habido cambios legales, pero las autoridades a lo largo de los años, en los últimos años, han venido restringiendo la capacidad de la gente de renovar permisos, de poder inscribir armas, etcétera, por decisiones administrativas. Eso es algo que mi gobierno vamos a revertir, pero también vamos a buscar los mecanismos legales para disminuir esa discrecionalidad a futuro. Yo no tengo una vocación de quedarme en el poder más de los 4 años que me corresponde según la Constitución, y estoy claro que después de que yo salga del poder en el 2030, nada impide que llegue un gobierno que tenga otra vez esa vocación de utilizar elementos discrecionales para impedir el registro, la inscripción de armas de fuego. Entonces vamos a buscar mecanismos legales para reducir al mínimo esa discrecionalidad administrativa, de tal forma que no haya que las únicas restricciones que se vayan a hacer, a las cuales yo me opondré, pero que se vayan a hacer, sean siempre por la vía legislativa y no sea de manera discrecional por la vía administrativa, porque eso no tampoco es justo para la gente. Eso es Eric, importante, eso es si me importante. Sí, permites dale, dale. complementar la respuesta de Juan Carlos a esa consulta que le hacías. Uh -huh. Sí, yo he escuchado a don Gustavo Mata muchas veces haciendo esa manifestación, y he escuchado a otros expertos incluso diciendo que hay una iniciativa para prohibir que dos hombres transiten en motocicleta en vías públicas. Esa, Eric, es justamente el tipo de propuestas, de manifestaciones que caen en la tercera categoría que yo decía, es hacer para aparentar que estoy haciendo y que no tienen ninguna incidencia, que son absolutamente inocuas. Y aquí ya no es un tema de opinión mía. Es fácil verificar esto si nos vamos a revisar la historia, los datos empíricos y la estadística. No hay un solo ejemplo en el mundo de que una política restrictiva de tenencia de armas de fuego venga a reducir la criminalidad ni la violencia. Usan diferentes ejemplos. Usan, por ejemplo, el caso de Japón, que tiene una tasa de homicidios que tiende a cero, es menos de uno. Y una reforma de ley en su momento que prohíbe a los japoneses, salvo a las mafias, tener armas de fuego, porque las mafias, por supuesto, viven al margen de la ley. Pero si te vas a revisar los datos estadísticos de violencia antes de esa reforma, también tendía a cero. Entonces no hay una incidencia real de que este tipo de políticas vengan a reducir la criminalidad. Muy por el contrario, aquellos países y aquellos estados que tienen una regulación más laxa, digamos, en los que la gente de bien tiene la posibilidad de tener más armas de fuego, son los que tienen índices de criminalidad más bajos en términos generales. Tomemos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene en general una tenencia de armas de fuego de 87 armas por cada 100 individuos. Y tiene una tasa general de homicidios que ronda el 5 por cada 100.000 habitantes. Nosotros hoy estamos, no sé, vos lo sabes mejor el dato, 13, 14 por ahí. Y hemos 17. estado rozando 15 o 16. Es decir, Estados Unidos en general tiene una tercera parte de los homicidios que tenemos nosotros, proporcional a la población. Pero más allá de eso,
Si te vas a revisar los datos de aquellos estados, porque hay 50 estados, cada estado tiene una regulación particular, si te vas a revisar los estados que tienen leyes todavía más laxas, la tasa de homicidios es aún menor. Y aquellos estados que tienen mayores restricciones, la tasa de homicidios es mayor. Entonces, y tenemos otro montón de casos, Honduras, Colombia, etcétera. Es más, con esta iniciativa, que es otro de los expertos que consultan frecuentemente en televisión, a mí me hace gracia por llamarlo de alguna forma, pero realmente lo que quisiera es ponerme a llorar cuando cita el caso de esto, de restringir la posibilidad de que dos personas transiten en motocicleta. Esto ya se probó y ya probó que no sirve para nada. Colombia lo implementó 2 veces y las 2 veces lo revirtió. Entonces, me parece que como sociedad no nos merecemos ese tipo de irresponsabilidad. O sea, realmente necesitamos avanzar en cosas que tengan incidencia y no en este tipo de cosas que parece que estamos haciendo solo para salir en la foto, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido. Vamos, revisemos la historia, revisemos los datos empíricos, revisemos los datos estadísticos y centremos en aquellas soluciones que realmente tienen incidencia en el contexto y en la realidad que compete al país. Totalmente de acuerdo, sí. Y haciendo mención de lo que comentaba Juan Carlos, porque iba en la línea de algunas de las consultas que nos han hecho de esta parte administrativa y de qué tanta apertura podríamos esperar de un eventual gobierno suyo para, para poder nosotros mismos dar insumos y poder nosotros mismos proponer y nosotros acercarnos, que eso es una de las cosas que más nos ha costado a través de los años, es, es lograr esa apertura de parte de los gobiernos para poder nosotros llegar y externarles, digamos, las cosas que están mal. Hablando del tema administrativo, por ejemplo, nosotros ahorita a nivel del Ministerio de Seguridad Pública acarreamos directrices, circulares, porque a ellos les encanta regular por medio de directrices, ¿verdad? Lo que no está en la ley se lo inventan, se lo sacan de la manga por medio de directrices y arrastramos directrices de años atrás que nadie se ha tomado el tiempo de revisar, de abrir las puertas para que lleguen los portadores y decir, vean, esto está mal, es inconstitucional, inclusive algunas rayan en cosas inconstitucionales. Y esa apertura es algo que siempre buscamos, entonces ahí he visto varios comentarios haciendo la consulta de si podríamos esperar esa anuencia de escucharnos y de revisar, entrarle ya por medio del ministro de Seguridad de turno, que es otro tema importantísimo, ¿verdad? Porque hemos podido ver lo que un mal ministro de Seguridad también puede ocasionar en temas de regulaciones absurdas y prohibicionistas, pero tener esa oportunidad también para abordar todas esas cosas, esos detalles que ya el Ministerio de Seguridad lo toma como normal, ¿verdad? Eso ya ellos lo manejan así, ya es normal, ya nadie les pone límites, ya nadie regula eso, ya nadie mete ahí un bisturí para decirles, no, esto no es así, hay que ir con más cuidado porque estamos metiéndonos en regulaciones que tal vez no corresponden porque no están en la ley de armas y temas así. Entonces, eso es una de las consultas que hacía don Juan Carlos en cuanto a eso de la parte que mencionaba usted ya, de la parte administrativa, sin sonar redundante, pero sí quería tocar puntualmente ese tema de las circulares, las directrices y todo esto que está ahorita, que seguimos todavía nosotros experimentando ahorita. Apertura total. El nombramiento del ministro de Seguridad Pública va a ser uno de los más importantes que yo haga. Y en ese caso, su posición con respecto al tema de la tenencia y portación legal de armas será uno de los criterios importantes que yo tome en cuenta a la hora de escoger esa persona. No voy a escoger una persona que tenga el más mínimo rastro de vocación prohibicionista en este tema. Y sí, esa persona irá con una instrucción clara de revisar todo lo que se ha venido haciendo en los últimos años, todas esas directrices y sentarse con los grupos como los de ustedes para ver qué cambios y qué se elimina y qué se echa para atrás de tal forma que, y nuevamente, buscar mecanismos para que eso no se siga dando en futuro, una vez que nosotros salgamos del poder, porque podemos revertir todo en 4 años, pero después viene otro gobierno y vuelve a empezar a construir toda esa maraña de medidas discrecionales. Entonces, ver qué mecanismos se pueden utilizar para que eso no vuelva a suceder y de tal forma que exista esa certidumbre
por parte de los tenedores y portadores de armas de que el gobierno no les va a echar el rey por la vía administrativa. Perfecto. Eric, tenías una consulta, ¿verdad? Muchas gracias, don Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Don Juan Carlos, esto es una consulta que me pidieron que le hiciera, pero también es la consulta de muchos. En este momento, en el 2025, cuando una persona se siente amenazada, tiene miedo de que se le metan a la casa y no poder hacer nada, o por la violencia, toma la decisión de iniciar todo ese proceso que es largo en relación a adquirir un arma de fuego. Entonces le voy a contar rápidamente qué es lo que tiene que hacer esa persona en este momento. Tiene que hacer un examen teórico. Después Ujú. de hacer un examen teórico, tiene que hacer un examen práctico, que es un examen de disparo. O sea, tienen que enseñarle a disparar a esta persona para que pase esa prueba que evalúa el Ministerio de Seguridad Pública. Examen psicológico, o sea, un psicólogo a través de una batería de preguntas, una entrevista, una serie de cosas que hace, le da un visto bueno de si es posible que tenga un arma o no. Después de eso, el usuario tiene que ir al Ministerio de Seguridad Pública para que le tomen las huellas dactilares, creen un registro personal de él con su fotografía, las cicatrices, los tatuajes, la información hasta personal, etcétera, etcétera. Después de ese proceso que ya gastó como 120.000, 130.000 colones en la capacitación, en los exámenes, etcétera, va a la armería. En la armería decide X marca de arma porque se la recomendaron o porque el vendedor tuvo las habilidades para convencerlo, que ronda los 400.000 colones, 450.000 colones en promedio. Hace la inscripción del arma y el Ministerio de Seguridad inicia internamente un proceso de revisión de antecedentes de la persona y revisa antecedentes en 3 bases de datos. En la base de datos policial, que son los partes policiales que elabora Fuerza Pública, en la base de datos o archivo criminal que pertenece al OIJ, que son las reseñas cuando una persona es pasada a celdas judiciales, y en la base de datos judicial, que es lo que conocemos popularmente como hoja de delincuencia. Si en algo de esas 3 hay algo, se le rechaza el trámite, a pesar de que ya la compró, a pesar de que ya gastó en los exámenes, en la capacitación, etcétera, etcétera. Si todo sale bien, esa persona eventualmente puede tramitar los carnet y ya con los carnet en la mano va a la armería donde pagó y retira su arma de fuego y inicia toda una larga etapa de capacitación a nivel operativo, a nivel legal, a nivel psicológico, etcétera, para ser un portador responsable. La pregunta concreta, ¿están bien esos requisitos? ¿Podríamos fortalecerlos porque están muy, muy light? ¿O más bien son exagerados para una persona que quiera eventualmente ejercer ese derecho a la defensa? Yo creo que la tenencia y portación de armas no es algo para cualquiera. O sea, se tiene que demostrar que es una persona que no es violenta, una persona que no tiene antecedentes criminales, persona que no tiene problemas psicológicos que puedan eh, derivar en violencia a futuro. Así que yo veo todos esos pasos razonables. Yo creo que incluso se puede fortalecer un poquito el tema del examen psicológico, que sabemos que no es lo suficientemente riguroso para garantizar que una persona está en la capacidad de tener acceso a un arma de fuego. Eh, Insisto, recuerdo que Prodefensa en su momento estaba promoviendo una reforma a la ley de armas explosivos que venía a endurecer incluso algunos de estos requisitos. Yo comparto plenamente la vocación de esa reforma, de nuevo para garantizarnos que las personas que tengan eventualmente acceso a un arma de fuego sea gente que no va a poner en peligro a sus familias, no va a poner en peligro a sus comunidades y que sea gente de bien. Pero pasado todos esos requisitos, no hay razón alguna, bajo ninguna circunstancia, por la cual el Estado costarricense pueda negarle a esa persona el permiso para la aportación y la tenencia de armas. Mauricio, Muchas no sé si gracias. vos querés contarle un poco a la gente, ahorita que lo menciona Juan Carlos, esa propuesta que hizo Prodefensa, ¿qué pasó? Porque hay mucha gente que no sabe qué pasó, ¿verdad? Y era una propuesta muy buena, era un proyecto muy bueno, pero
Sí, se conoció en la corriente legislativa como el proyecto 17.977. Se presentó durante el gobierno de Laura Chinchilla y coexistió con el 18.050, que era el proyecto oficialista. En ese momento, el 18.050, absolutamente prohibicionista, era una colección de todas las ocurrencias que hemos discutido y más. Y el 17.977 no he visto un proyecto de ley tan robusto, tan técnicamente bien fundamentado y que establecía tan claramente las condiciones para tener y portar armas de fuego como ese. Desgraciadamente, como digo, coexistió con el oficialista y eso hizo que ambos se autonolaran y los dos quedaron archivados. El 17.977 incluso llegó a análisis en servicios técnicos de la Asamblea Legislativa y la única observación es que no había un escalonamiento razonable en las penas que se establecían, es decir, que las penas eran demasiado duras de entrada y que no había un escalonamiento razonable, pero no hubo ninguna observación de carácter técnico. ¿Qué promovía ese proyecto? Voy a resumirlo con lo que me acuerdo, ya han pasado más de 10 años respecto de eso, pero básicamente lo que establecía es que la prueba práctica no era atinarle a una hoja fija, colocada a 7 metros de distancia, sino que era una prueba dinámica en la cual quien pretendía tener armas de fuego debía demostrar conocimiento para la carga del arma, para el desarme, para la limpieza, para desplazamiento, un poco, no en ese nivel de exigencia física, pero un poco, digamos, un escenario básico de los que se utilizan para la competencia deportiva. Además, debía hacerse una prueba particular para cada tipo de arma y cada calibre, es decir, si yo lo que quiero tener es una escopeta para la defensa de una finca, una casa, tengo que hacer una prueba particular para esa escopeta y no como sucede hoy, ¿verdad? Que con una misma prueba práctica y una misma prueba teórica ya quedo de alguna forma habilitado para poder, digamos, comprar diferentes plataformas, diferentes calibres. Si hago mi examen de portación para una pistola calibre 9 milímetros y no puedo entonces tener un calibre mayor, eso me refiero en el 17977, ¿verdad? Pero sí, digamos, quien puede más puede lo menos, y la prueba práctica la hago en una pistola calibre 45, pues entonces puedo tener una 9, una 380, una 22, de ahí para abajo. ¿Qué otras cosas incorporaban? Por ejemplo, la fabricación artesanal de armas de fuego es algo que no está todavía contemplado en la legislación actual, ¿verdad? Es decir, sabemos que, y en aquel momento ni siquiera existían las impresoras de 3D, ¿verdad? Sino que era el carajo que en su casa fabricaba una escopeta con un tubo, etcétera. Cada vez más son las posibilidades de fabricación artesanal de armas de fuego y eso no está contemplado. Otra cosa que está contemplada en el 17977 era, por ejemplo, yo soy propietario de un arma de fuego, pero con o sin intención la dejo al alcance de una persona que no tiene conocimiento y esa persona utiliza esa arma de fuego y comete un homicidio o un delito. Hoy en día solo es castigado quien comete el delito y no yo que de forma irresponsable dejé el arma al alcance de un tercero. Se incorporaban una serie de reformas que venían por ejemplo, imprecisiones en los calibres permitidos, se venían a corregir, se venían a llenar una serie de vacíos y de áreas grises que todavía hoy persisten en la ley de armas explosivos, pero bueno, finalmente el proyecto no prosperó. Justo, bueno, porque coincidió en un gobierno absolutamente prohibicionista, como era el de Laura Chinchilla, y porque ellos habían propuesto un proyecto de ley, ¿verdad? Que afortunadamente no pasó en ese momento, ¿verdad? Pero creo que el mayor beneficio que tuvimos fue que ambos se anularon, ¿verdad? Entonces, en el mejor de los casos quedamos parecidos como estábamos de previo, ¿verdad? Pero desgraciadamente es un proyecto que se quedó ahí en la corriente legislativa. En aquel momento recuerdo que participé con Juan Carlos en un debate no yo contra Juan Carlos, sino los dos juntos en contra de algunos viceministros de turno en ese momento en la Asamblea Legislativa y fue un debate realmente muy esclarecedor, ¿verdad? Para la posición que tenía el gobierno y los diferentes brazos de los que echaba mano en ese momento el gobierno de Laura Chinchilla.
Sí, fue una lástima, ¿verdad? Adelante, Juan A mí me Carlos. gustaría, no, no, a mí me gustaría decir que de mi parte existe toda la intención de retomar esa iniciativa, tal vez ver qué modificaciones y qué actualizaciones se le puede dar, pero de mi parte creo que es la reforma que hay que impulsar a la ley de armas y explosivos, porque sí, hay ciertas cosas que se pueden mejorar y que se pueden endurecer un poquito, pero todo siempre en una vocación de garantizarnos de que estas herramientas que son estos instrumentos que son las armas de fuego siempre estén en las manos no correctas, ¿verdad? Sí, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque como mencionaba Mao al inicio, una vez que suele ser la constante que una vez que se pierde un derecho o se pierde algo por medio de la ley, cuesta mucho recuperarlo, ¿verdad? Y hay cosas de esta última reforma, de la reforma del Partido de Acción Ciudadana, que eh, son, ¿cómo lo digo? De forma que sea, que no sea tan concho, pero son espantos a lo que es la parte de la constitucionalidad, el derecho a la propiedad, Ujú. el derecho de las personas de decidir qué hacen dentro de sus comercios. Nos metieron un montón de caballos de Troya ahí que lamentablemente pues genera mucho pesimismo entre la gente porque no vemos, digamos, la luz para poder corregir todo eso, pero quizás un planteamiento por medio de una reforma un poco más razonable tal vez nos ayude en ese sentido. Em, yo no sé si damos lectura a alguna pregunta de las que tenemos por acá. Eric, no sé si vos tenés alguna pregunta mientras busco una de acá, de las que han hecho. Sí, gracias, Esteban. Bueno, quería también aprovechar el espacio para dimensionarlo y es que hice la pregunta relacionada a los requisitos por dos efectos. Primero, para escuchar lo que don Juan Carlos tenía en mente en relación a esto y queda claro que hay cosas que se pueden fortalecer. Y créame, usted y todas las personas que son responsables, nosotros no le tenemos miedo a que hayan más pruebas más duras, a que hayan de alguna forma requisitos razonables y que también filtren y que saquen a esas personas que eventualmente no van a ser responsables. Por ahí hay una propuesta de ley que decía que tendrían que llevar un curso de 50 horas las personas que quieran sacar un permiso de portación y no lo vemos tampoco mal y otros sin fin. Pero importante mencionar a las personas que están viendo esta transmisión y que están empezando en esto, eh, los que somos responsables no le tenemos miedo, no le tenemos miedo a esos controles, no le tenemos miedo a cosas lógicas que de alguna forma van a beneficiar no solo a los portadores, sino también a la tenencia responsable y a la seguridad del país. Pero también quiero recordarle a todos que ningún delincuente, ningún sicario en el mundo hace un examen teórico, hace un examen psicológico, hace un examen práctico, se presenta para que le investiguen sus antecedentes para obtener un arma legal, para comprar un arma en una armería. Y esto lo digo porque pareciera que el enfoque ha sido controlemos las armas de fuego, pero de las personas que cumplen con ese sinfín de requisitos, como lo quieran ver, si son muchos requisitos o muy pocos. Pero parece que la concentración de esfuerzos a nivel político, policial, judicial, inclusive, es controlemos a los que están cumpliendo con la ley. Cuando ya la estadística, y por ahí hay varias estadísticas que se han publicado en redes sociales, ha dicho que es el 0,000% de las armas inscritas legalmente las que han participado en algún tipo de delito que hayan sido posteriormente decomisadas. Imagínense de la cantidad de fallecidos, muertos o de las armas que se han utilizado en distintos delitos desde hace 15 años, es el 0,004%. Entonces, aún así, teniendo esa estadística, parece que el enfoque es regular a los que pueden regular, pero ningún delincuente, ningún sicario cumple con los requisitos. Y esto, o sea, nos preocupa sobremanera porque ha costado hacerle ver a los políticos cuál debería ser ese enfoque. Genial. Eh,
Había una pregunta que me hicieron, esta me llegó por WhatsApp, en las que teníamos ahí en Facebook, yo creo que ya hemos dado pinceladas, digamos, a todo esto, pero por WhatsApp me hacían un comentario respecto porque mencionaba a Juan Carlos ahora hace un ratito lo del tema de la cárcel, que se está importando el modelo de la cárcel de El Salvador y me hacía este comentario que si lo que estamos viviendo ahorita a nivel país nosotros en temas de violencia, criminalidad, si estaremos empezando a vivir lo que en su momento dio pie a lo que luego llegó a experimentar El Salvador. Que ya pues todos sabemos que para revertir todo lo que ellos llegaron a vivir, tuvo que llegarse a las políticas que ahora todos conocemos, que inclusive se les cita como el método Bukele, las políticas de mano dura, sin tregua a la delincuencia, a las bandas y todo eso. Eh, y me hacían el comentario de que si estaremos, si le parece a don Juan Carlos, si estaremos a tiempo para inclusive echar mano de políticas de este tipo, de mano dura, de sin tregua a la delincuencia, para tratar de evitar esa escalada de violencia que llegó en su momento a llevar a El Salvador a ser uno de los países, si no me equivoco, llegó a estar en el primer lugar de países más violentos del mundo. Para evitar llegar ahí, será oportuno en este momento echar mano de algunas de estas políticas porque a la gente le encanta, ¿verdad? Y yo soy uno que oigo tal vez políticas de estas que implementa Bukele y me encantaría, digamos, ver cosas así en mi país, poner por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el tema de las cárceles, ver cómo ponen a los propios reos a ganarse el sustento que no están ahí mantenidos por el pueblo, sino que están ahí trabajando, cumpliendo su condena a base de trabajo y compensando de cierta forma a la sociedad, cositas de este tipo y el tema obviamente de que no hay tregua para el delincuente en la calle. No sé, Juan Carlos, ¿qué opinión te merece este tema de si estamos a las puertas de tener que traer un poco de eso a nivel de seguridad o si lo ves manejable todavía sin llegar a esos extremos? No, la realidad nuestra es muy diferente a lo que tuvo El Salvador. Y el problema de El Salvador fue un problema muy propio de los países del Triángulo del Norte, que fue este fenómeno de las maras, de las pandillas, que no tiene asidero en nuestra realidad. Sí, tenemos pandillas, tenemos grupos organizados en las diferentes partes del país, especialmente en Pacífico Central, tenemos aquí en la gran área metropolitana, pero no ese fenómeno social, cultural que eran las maras. Eso era un problema de los más complejos y los más difíciles de resolver del mundo. 70.000 pandilleros altamente violentos y fuertemente armados que eh, tenían esa compenetración social casi que a nivel familiar y que hacía de las maras un enemigo tan formidable. Nosotros por suerte no tenemos eso ni lo vamos a tener, lo cual no quiere decir que necesitamos más leyes fuertes, que necesitamos un enfoque de mano dura, eso no lo niego, pero no es replicar las políticas que Bukele hizo en El Salvador porque son políticas pensadas para un problema salvadoreño y nosotros no tenemos ese problema salvadoreño. Costa Rica ha pecado por muchos años de este garantismo que se asentó en la mentalidad de muchos eh, autoridades a nivel del Poder Ejecutivo y a nivel del Poder Judicial. Eh, yo no creo en ese garantismo, pero tampoco creo en ese populismo punitivo, ¿verdad? De hacer shows. Y esto de la megacárcel para mí es un show. Eh, y más cuando se dice que se va a construir en 190 días, por Dios. O sea, eso sabemos y ya sabemos que no hay planos, ya no sabemos que ya salió el ministro de Hacienda diciendo que ni siquiera sabe cuánto va a costar. O sea, todo esto es una broma de mal gusto. Necesitamos una política de seguridad seria, una política de seguridad basada en experiencias internacionales, con fuerte componente de cooperación internacional de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Israel, de los países del Golfo Arábico, que ustedes saben que mucha de la cocaína que se está exportando por Costa Rica llega a Europa, pero no se queda en Europa, va a los países eh, del Golfo ¿cómo se llama? Emiratos Árabes Unidos, Qatar, etcétera.
y estos son países que están muy interesados en brindar cooperación en materia de seguridad. Entonces vamos a hacer una política de seguridad robusta, bien pensada, pero sin caer en esos populismos, ni el garantismo eh, del PAC y la progresía nacional, que consideraba que los criminales eran víctimas de la sociedad y que por lo tanto había que sacarlos a ver películas y llevarlos al cine y sacarlos a desfiles de la marcha del orgullo LGTB, ni tampoco el populismo punitivo que algunos quieren importar haciendo megacárceles, que eso no sirve para nada. Hay que tener claro una estadística, señores. Costa Rica es uno de los países que más encarcela gente en el mundo. Y eso no nos ha evitado tener esta crisis de seguridad que estamos teniendo ahora. Hay que ser más inteligentes que simplemente poner gente tras las rejas, que hay que hacerlo, pero no de la manera como nos lo están queriendo vender las autoridades. Señores, Perfecto. yo tengo que volver a una actividad aquí en la que me encuentro. Claro, claro, claro. Me han dicho que el espacio que teníamos era como 1 hora 20. De hecho, sí, ya Este, íbamos a hacer el cierre para ya sí, despedirnos ok, porque perfecto. ya nos estábamos pasando. Más bien, muchísimas gracias, don Juan Carlos, de nuevo, porque entendemos que es una agenda ocupada desde ya. Entonces, si tiene que irse, adelante, más bien, demasiadas gracias por haber estado A aquí con ustedes, nosotros y le a, invitamos ahí en algún otro momento. a ustedes y de nuevo, y de hecho se me está acabando aquí la batería del teléfono. A ustedes más bien, muchísimas gracias por el espacio y como les digo, la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana todavía está en construcción, pero ya les di los grandes lineamientos en los que se viene y el tema de armas, ustedes pueden estar seguros que en mí tendrán un presidente que nunca buscará una agenda prohibicionista, nunca buscará desarmarlos sin ningún criterio como ha sido la tónica de muchos gobiernos en el pasado reciente. Sí vamos a endurecer y sí vamos a hacer más, a fortalecer los criterios para la tenencia de armas en Costa Rica, en las líneas que mencionaba Mauricio de este proyecto que en su momento promovió Prodefensa, pero nunca en aras de buscar esa, esa, ese nirvana progresista de que un país sin armas es un país más seguro para todos. Eso sabemos que es una quimera, y la gente responsable y la gente de bien que desee tener un arma para defensa propia y para el deporte puede estar tranquila en un gobierno de Juan Carlos Hidalgo. Perfecto, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Nosotros nos vamos a quedar aquí haciendo un cierre de unos minutitos, pero ya le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Bueno, ya para ir finalizando, ¿verdad? Para no robarle mucho tiempo a Mau también. Eh, Erin, no sé si quieres hacer un cierre ahí final, alguna apreciación final ya para irnos despidiendo. Sí, yo más bien quisiera preguntarle a Mau qué le parece todo esto que dice don Juan Carlos. ¿Es posible? Eh, Se conocen desde hace mucho tiempo y ves como sincero su discurso y la posibilidad de que eventualmente esto se pueda cumplir, porque sabemos que a veces se habla y se pueden hacer promesas, etcétera, pero ¿será real? ¿Será que se puede confiar en lo que está diciendo don Juan Carlos? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Sí, yo creo que cuando uno evalúa a una persona y sus manifestaciones o sus propuestas, tiene que hacerlo no solo con base en lo que dice, sino con base en lo que ha hecho, ¿verdad? Y Juan Carlos efectivamente ha sido desde muchos años atrás un aliado confiable, alguien que incluso ha estado dispuesto a tomar un vuelo de Washington para acá, cuando en aquel momento vivía allá y trabajaba para el Cato Institute, y venir a un debate o a participar de eso. Yo creo que el historial de Juan Carlos lo avala, lo respalda respecto a su posición. Todo esto que él ha dicho hoy ha sido una posición constante y consecuente desde lo que yo lo conozco a lo largo de los años. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la posibilidad de echar a andar las iniciativas, ¿verdad? Por ejemplo, las cuestiones de carácter administrativo, digamos que está un poco más en el rango de acción de un presidente, porque hey, es algo que puede discutirse en Consejo de Gobierno y que sería, me imagino, en su momento encomendado a una comisión
en la que al menos participarían ministro de Seguridad, ministro de Justicia, posiblemente ministro de la Presidencia, etcétera. Digamos que todo ese tipo de cosas pueden realmente, digamos, en un eventual gobierno de Juan Carlos, yo estoy seguro que lo echaría. Aquí la cosa es lo que yo en algún momento mencioné. Realmente el tenedor responsable de armas de fuego hemos sido el conejillo de Indias y la víctima perfecta de un montón de analistas y expertos, ¿verdad? Que han pretendido hacer que están haciendo a costa nuestra. ¿Cómo revertir eso? Pasa por iniciativas de proyecto de ley que tendrían que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa. Y ya sabemos, ¿verdad?, que la Asamblea Legislativa es, entre comillas, un bicho raro, ¿verdad?, que actúa de formas insospechadas. Convencer a diputados de diferentes bancadas de que un proyecto, por ejemplo, tipo 17977, requeriría de un gran liderazgo y unas grandes habilidades de comunicación, de convencimiento. Y bien lo decía ahora Juan Carlos, incluso en el partido de él hay gente que se le sale del redil, ¿verdad? Es decir, hay diputados actuales de la Unidad Social Cristiana que pretenden socavar nuestra libertad. Bueno, ya veremos cuál veríamos entonces en ese caso realmente el liderazgo y cómo Juan Carlos logra en un eventual gobierno suyo al menos consolidar una posición con su bancada oficialista y a partir de ahí tratar de negociar, conciliar, comunicar y convencer a diputados de otras bancadas para que esto realmente pueda ser una realidad. Respecto de eso, no sé, no podríamos saber ni nosotros, y creo que ni siquiera Juan Carlos, ¿verdad?, realmente cómo eso pudiera salir. Ahora, respecto de su posición personal, de que es un aliado natural para el gremio, por llamarlo de alguna forma, de eso no tengo ninguna duda. Sí, es curioso porque como ya Juan Carlos está metido en la política, ya lo ven como un político, pero a la gente se le olvida un poco tal vez el historial que él tiene, ¿verdad? Ahí en unos grupos cuando compartí, digamos, el afiche de este envío que iban a hacer, vi algunos comentarios que decían, iban por esa línea, que es un político y el político va a decir lo que queramos oír. Por aquí vi un comentario que va por esa línea, ¿verdad? Que el candidato solo dijo lo que queríamos oír. Pero yo creo que si nos tomamos un momentito para tal vez investigar ahí, tal vez se pueden ir a buscar unos debates. Hay un debate que le dio por todo lado a don Celso Gamboa en Canal 7 Sí, en 7 días. en 7 días. Hay otra comparecencia. Yo tenía una cita, una frase que se le iba a tirar a don Juan Carlos para comprometerlo y que nos dijera si esa postura no ha cambiado. Me quedó claro, digamos, en la conversación que no ha cambiado, pero tenía una cita de él que decía, y la voy a leer, dice, si yo tengo el derecho a la vida, tengo el derecho a defenderla, y si tengo el derecho a defenderla, debería contar con las herramientas necesarias para poder hacerlo. Y eso él lo dijo hace, ¿qué habrá sido? Hace más de 10 años, si no me equivoco, cuando él no estaba, digamos, en el tema, digamos, tanto de la política. Él Esa no, es no ha- una adaptación, perdón que te interrumpa, Sí, sí. Esteban, de una frase histórica de Thomas Jefferson. Correcto, exactamente. Entonces, Eh, esa siempre ha sido la postura de él en lo que yo lo recuerdo. si Eh, querés, para contextualizar a estas personas que dudan, digamos, respecto del convencimiento personal que tiene Juan Carlos, ese debate que mencionabas en contra de Celso Gamboa en aquel momento, en 7 días, Juan Carlos en ese momento vivía en Washington, trabajaba para el Cairo. Yo le escribí y le dije, mira, ahí nos están invitando a un debate en 7 días, posiblemente participe el ministro, el viceministro de Seguridad, finalmente fue Celso, que era el viceministro en ese momento. Y aunque tenemos un espacio para Prodefensa, si vos pudieras venir y defender nuestras tesis, sería fabuloso porque por digamos, la figura, digamos, que representaba a Juan Carlos en aquel momento era un analista de políticas públicas destinado para América Latina, que salía constantemente en CNN, y evidentemente una cosa es que saliera Juan Carlos y otra cosa es que saliera yo. Aunque pudiéramos tener posiciones similares, evidentemente el arrastre que tiene una figura como la de Juan Carlos, incluso en aquel momento era mayor que la mía. Eh, y me dijo, madre, sí, yo llego, yo voy. Y le digo, ok, ¿cuánto me cuesta eso? Porque vivía en Washington, ¿verdad?
Y básicamente lo que me costó fue un rice and beans en una soda ahí famosa en San José. Juan Carlos se vino, lo mandamos a recoger al aeropuerto, llegó como a la 1 de la tarde a mi oficina. Hicimos una sesión básicamente de actualización de la situación del país en ese momento, de las diferentes posiciones, etcétera. Y como a las 5 de la tarde lo fui a dejar a Canal 7 de ahí, sí, y hizo ese debate que es épico, ¿verdad? Al día siguiente de eso, tuvimos otro debate, y era en parejas, fuimos Juan Carlos y yo contra el entonces viceministro de Justicia y Paz y otra viceministra de Seguridad en aquel momento. Eso fue en la Asamblea Legislativa frente a un foro importante de diputados. Ese desgraciadamente no está grabado, pero realmente la majada, por llamarlo de alguna forma, en términos coloquiales, fue aún más épica que vimos en ese momento. Así que de Juan Carlos personalmente no tengo ninguna duda. ¿Cuánto se puede echar a andar adelante? Pues ya lo veremos, ojalá. Ojalá. Sí, sí. Igual este ratito, para los que tal vez no lo conocen a él, es un ratito muy corto, ¿verdad? Para poder profundizar en todo lo que, todas las propuestas, en todo lo que tal vez tengan ahí en planes, igual con él y con cualquier otro diputado, es un ratito que se nos va a hacer corto, ¿verdad? Entonces, no podemos esperar expandir todo Ujú. lo que tal vez ellos tengan de propuestas ahí. Ojalá nos dé el espacio para retomarlo en algún momento. Qué genial sería tal vez en algún momento organizar una mesa o un debate con diferentes diputados específicamente para el tema de seguridad. Si lo tuvieran a bien, pues sería genial. Eric, no sé si tenés alguna última apreciación ya para ir finalizando. Gracias. Bueno, no, invitar a todas las personas a que nos acompañen en los próximos debates. No sabemos exactamente qué día será, pero creo que es importante todo este tipo de información. Máxime si es de un candidato. Ahí nos vamos dando una idea, a pesar de que si no sabemos si va a poder o no cumplir, por más intención que tenga, pero nos vamos dando una idea de cuál puede ser ese panorama. Y como siempre lo decimos, el tema de las armas siempre va a estar ahí, siempre va a haber políticos que quieren de alguna forma atacar, implementar nuevas reformas que sabemos que no van a beneficiar. Y la única forma de combatir esto es básicamente estar informados y de alguna forma unirnos. Como decía Tito ahí en la transmisión, de esto era para que hubieran miles de personas escuchando esto, porque hay miles de portadores interesados y que se verían de alguna forma afectados, o por lo menos que conozcan, que escuchen, que opinen. Queremos escucharlos. Pero bueno, ahí vamos a ir poco a poco haciendo más incidencia, más eventos. Quisiera, Esteban, si podemos en septiembre hacer el debate, invitar a los candidatos al Colegio de Abogados en el auditorio y ahí entrarle de lleno al tema de seguridad, pero también dándole un espacio importante a todo lo que tiene que ver con las armas, con la regulación, con el prohibicionismo y crear ese enlace entre si realmente son las armas del problema o no, como ya todos bien lo sabemos que claramente no. Agradecerle bueno, a usted, Esteban, por toda la logística, por todo, a Mau, por sacar el ratico, esta hora y media, que creo que fue muy importante. Estamos empezando con este ciclo de entrevistas o de conversatorios. Se vienen más. Esperamos que, Mau, si es posible, también nos acompañes. Y agradecerle a todos por estar ahí sintonizando, por estar escuchando. Y ojalá puedan compartir este video en sus redes sociales o con los compas. Ahí vamos a estar generando ciertos extractos también de algunas respuestas que dio el candidato como para ir como socializando un poquito más. De mi parte, eso, y muchas gracias a todos y ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Mao, también a vos y Muchas Eric. gracias a ustedes, Eric y Esteban, por la invitación. Realmente me parece que el espacio es muy valioso y ojalá pueda replicarse con los otros candidatos para que nos quede, al menos en los temas de seguridad y particularmente de armas de fuego, clara la posición de cada uno de ellos. Los felicito por el espacio, por la intención y les agradezco mucho la invitación.
Y ya, bueno, como se lo he dicho a Sergio también, por aparte, las puertas de Ocopa también ahí están para Prodefensa en cualquier momento que les podamos colaborar en lo que sea también. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo entonces. Buenas noches.